Entonces, particularmente en Colombia, les comento que hasta este estudio, y básicamente esto fue gran parte de lo que desarrollé en mi tesis de doctorado, me tocó un poco duro porque cuando yo empecé a estudiar y cuando me propusieron aplicar mis conocimientos de diagnóstico molecular y microbiológico en las enfermedades de las abejas, pues lo primero que yo hice es eso, buscar estudios, buscar artículos científicos, buscar publicaciones serias de qué había en el país, de si alguien había estudiado enfermedades. Resulta que no encontré prácticamente nada, ¿sí? Ni siquiera en el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el instituto oficial que rige la agricultura aquí en Colombia. Yo trabajé, precisamente también fui funcionario de esa institución, haciendo diagnóstico de enfermedades de veterinaria. No encontré que hubiesen estudios y ellos deberían haberlo tenido, pero no tienen estudios, no tienen hasta el momento un laboratorio o una infraestructura dedicada a detección de enfermedades en abejas. Entonces, mucho menos tampoco en la parte científica y académica se habían hecho estudios. Entonces, lo que yo encontré es que los apicultores reportaban que había alteraciones en las colmenas, en las crías, etcétera, etcétera, y que había muchas muertes de esos animales, tanto en la etapa de cría como de adultas, y habían, pues según ellos, o según lo anecdótico que encontré, bajas de producción. Pero vuelvo y reitero, no habían registros serios como tal. Y peor aún, no hay ningún sistema, y tampoco lo hay todavía, o sea, esto fue hace años, pero todavía no ha cambiado nada, ningún sistema de detección, información o valoración oficial o privado que permitiera determinar o decirle a los apicultores del país cuáles patógenos estaban presentes en Colombia y su impacto económico. Tampoco existe un registro al respecto. Por otro lado, aunque todos los apicultores, según hablaba yo con ellos, casi todos me decían, no, es que aquí en el país todas las abejas son africanizadas. Y de hecho, pues más adelante lo comentaré, tuve un poquitico desafortunadamente un dato negativo porque un periodista me hizo una entrevista al respecto de la africanización en el país. Yo le hice unos comentarios y le dije al periodista, por favor, antes de publicar la nota, mándeme un resumen de lo que usted va a hablar y yo verifico para que la noticia salga adecuadamente. Entonces el señor publicó lo que quiso, desafortunadamente, y el titular que apareció en el periódico, en todos los periódicos del país, fue que las abejas de Colombia se africanizaron. Entonces eso hizo que se generaran unos comentarios un poco negativos al respecto, desafortunadamente, porque todos estaban diciendo que habíamos descubierto que el agua moja. Bueno, no es así, o sea, lo que les voy a decir es que la cuestión, y eso tiene que ver con la resistencia a los virus o no, aunque empíricamente todos o la mayoría de apicultores mencionan que la mayoría de abejas en el país son africanizadas, no existía científicamente esa prueba, o sea, no habían estudios genéticos moleculares que corroboraran o desvirtuaran esto, ¿cierto? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque hay que hacerlo para correlacionar los hallazgos. Me explico, hago un paréntesis. No sé si ustedes, y vamos a hablar hoy mucho, un poquitico del coronavirus, lo digo mucho y poquitico, como contradictorio, es porque esta charla no es de coronavirus que nos tiene hasta saturados de tanto coronavirus todos los días, pero para que entiendan la importancia del diagnóstico molecular de los virus. ¿Y por qué les menciono esto? Hace poco salió en las noticias que parece que las personas que somos RH positivo en nuestra sangre, según los estudios, somos más susceptibles a desarrollar coronavirus. Eso es lo que se ha encontrado ahorita, eso fue una noticia reciente, la semana pasada, ¿sí? Parece que hay un grado de correlación. Entonces, la parte genética de cualquier animal tiene que ver con su resistencia o susceptibilidad a muchas enfermedades, ¿sí? Y en este caso es lo mismo. Para poder decir o comprobar o por lo menos pensar si las abejas africanizadas son o no más resistentes a enfermedades, pues eso se tiene que comprobar científicamente. Entonces, en el país tampoco había hasta este momento ningún estudio que nos garantizara o nos dijera científicamente si las abejas estaban africanizadas o no y si existía una relación
de susceptibilidad o resistencia a las diferentes enfermedades. ¿Listo? Bueno, vuelvo y digo, yo no voy a entrar en conflictos, ni estoy defendiendo a las africanizadas, ni a las europeas, no. Vuelvo y digo, como científico, yo lo único que hago es hablar de lo que está publicado y de lo que yo encontré en mis estudios, y eso simplemente cada quien lo interpreta como quiere. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el hecho de descubrir qué enfermedades habían en el país y si estaban africanizadas o no, etcétera, y si había una relación o no, eso lo que en últimas va a contribuir es al mejoramiento de la productividad aquí en el país, y con una ventaja adicional. Resulta que si nosotros como colombianos o como otros países, ustedes que compañeros latinoamericanos, quieren exportar sin miel, polen, propóleo, etcétera, pues por ejemplo lo quieren importar a Europa, pues en Europa les van a decir, bueno señores, con mucho gusto les recibimos su miel, su polen, lo que sea, pero certifíquenos que está libre de virus, de cría ensacada, virus de la celda real negra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no se tiene ese tipo de estudios, pues no se puede importar, ¿cierto? No se puede exportar, perdón. De igual forma, si nosotros queremos importar material genético de Europa, de Estados Unidos, donde sea, se supone que el instituto que rige la agricultura y la parte pecuaria en un país específico, en el caso de Colombia, el ICA, tiene que tener la infraestructura para detectar esas enfermedades y para que le certifiquen que ese material que va a ingresar al país está libre de una enfermedad, porque obvio, como pasó con el coronavirus, no era una enfermedad que tuviéramos aquí, apareció en China y fue trasladado. ¿Por qué? Porque no había control. Bueno, eso tiene más implicaciones, pero a nivel pecuario, a nivel animal, se supone que antes de importar animales, debe uno hacerle ese tipo de pruebas. Entonces, esto también, el hecho de que se sepa y que se tengan las herramientas para diagnosticar enfermedades, y quiero que ustedes los apicultores también lo entiendan de esa forma, es bastante benéfico para la economía apícola, porque se abren mercados. Cuando hay esos sistemas de detección, de información, de valoración y de asocio con la parte o no de pérdidas, eso en última redunda en que se pueda mejorar el negocio apícola. ¿Sí? Y ya vamos a ver diferentes ejemplos que los viví, por ejemplo, en Israel y en Estados Unidos a raíz precisamente de esas tipo de cosas. Bueno, entonces voy a hacer simplemente un breve resumen para centrarme después en las enfermedades virales de cuáles son las enfermedades con impacto sanitario y productivo en la apicultura mundial. Tenemos infestaciones por escarabajos, ¿cierto? Ustedes lo saben, la Aetina túmida, ¿cierto? Infestaciones por ácaros de diversas formas, dentro de ellos pues la varroa. Y también a nivel microscópico, a nivel microbiológico, ¿cierto? Tenemos infestaciones por Microsporidium, como el nosema, enfermedades micóticas como la escosfaera, ¿cierto? Enfermedades bacterianas como la loquia americana y la loquia europea, y enfermedades virales, que son en las que más me voy a centrar. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, a nivel de infección por microsporidios, la enfermedad más común, que ustedes la saben muy bien, la manejan la mayoría de ustedes, es la nocemosis, causado por dos especies del género Nosema, tanto Nosema apis como Nosema cerane. Estos parásitos microscópicos denominados Microsporidium ya han sido detectados desde hace algunos años en Europa, aquí en Sudamérica también, en Estados Unidos, en Asia, y particularmente este Microsporidium es este microorganismo invade las células epiteliales del ventrículo de las abejas adultas y lo que hace es causar una alteración, igual que también nos lo haría a nosotros otro tipo de microorganismos similares. Al invadir las células epiteliales de ese ventrículo o del intestino en general, pues lo que causan es una diarrea, ¿cierto? Que particularmente les comento, a mí también me llamó mucho la atención como veterinario que no era experto en abejas. Lo primero que me pregunté, ¿a las abejas les da diarrea? Y pues obviamente ustedes saben que sí, es una diarrea en el sentido estricto. Y mediante esa diarrea, que es un mecanismo también de defensa de la abejita para expulsar la mayor cantidad de estos protozoarios, ¿cierto? Pues expulsa gran cantidad de esporas en esa materia fecal, con el lamentable hecho de que esas esporas pueden durar viables
durante más de un año, ¿sí? Esas esporas van a contaminar el alimento, superficies, equipos apícolas, etcétera, y pueden ser llevadas de una apícola a la otra, pues cuando no se tienen los debidos cuidados. Bueno, entonces este protozoario, para no ahondar mucho en este tipo de, porque ustedes ya han tenido charlas de nocemosis, y no es este caso porque vamos a hablar, centrarnos en virus. Esta nocemosis produce marcas fecales marrones en el panal, tanto en la parte frontal principalmente, y se puede apreciar abejas enfermas o muertas en sus proximidades. A veces, pues no hay signos claros de la infección, pero sí pérdidas en producción. ¿Cómo se hace precisamente el diagnóstico? Se hace principalmente por microscopía, donde se pueden observar la presencia de esas esporas, de estos microsporidium en esa materia fecal o en el intestino de las abejas, podemos observarla. Sin embargo, precisamente a veces no es tan fácil hacer ese diagnóstico, o aún si sea fácil, y aquí empezamos a introducir ese tema, se puede hacer biología molecular, o sea, diagnóstico molecular por PCR. Vamos a hablar ahorita más adelante de cómo se hace, tanto PCR convencional y en tiempo real, para diagnosticar e incluso para cuantificar cuántos, valga la redundancia, cuántos parásitos existen, para asociar si esa enfermedad o esas pérdidas de producción se deben a ese aumento de la presencia de esos parásitos. Con algo también importante, y es que hay correlación también entre la presencia de nosema y la presencia de virus en diferentes artículos ya publicados.